Ok. Repito, vamos a ir de a poquitos. Sí. Y mucha paciencia conmigo. Hay cosas que, insisto, no está muy claro en mí. Eh, Obviamente me he preparado para hoy, pero la migraña hace que las cosas no estén con claridad en mí. Es más, como lo mencioné hace un rato, a veces no recuerdo nombres, no recuerdo qué está pasando, pero gracias a Dios con la medicina esto como que está mejorando, ¿sí? Eh, Vamos a tener este momento de oración para una vez más estudiar Primera de Corintios, capítulo número 9, respecto a la libertad que como hijos de Dios tenemos en Jesús. Y cómo es que nosotros, ¿Pastor? viendo, por cierto, al ¿Pastor? apóstol, sí, alguien me... Pastor, sí, pastor, disculpe que le corte. Quizás si es necesario, yo no tengo preparado algo, pero tengo mi devocional que estaba pensando ayer y algunas cosas que podríamos, si gusta, estudiar en este momento y así puede descansar y de alguna manera hasta sentirse mejor. Y podemos quizá tener algo corto con los hermanos, si es que quizá pueda ayudar algo más eso, a menos que considere que sí puede continuar. Muchas gracias. Vamos a tratar de estudiar lo que nos presenta. Si notamos que necesito detenerme, lo hacemos, ¿sí? Y Está bien, pastor. pasamos a nuestro hermano Joel. Muchas gracias, hermano. Ok, pastor, perfecto. Eh, Vamos antes de tener una oración, leer, ¿sí? A partir del versículo número 15 en Primera de Corintios, capítulo número 9, con el versículo 15. Alguien que por favor dé lectura a los versículos del 15. Vamos a leer hasta el 23. Alguno de ustedes que por favor le dé lectura en voz alta. Yo, pastor. Por favor, hermana Ana. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Porque aunque predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del evangelio me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi potestad en el evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, a Dios más bajo la ley, a Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me he hecho como débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ok. Dale, hermano Renato, ¿nos puedes dirigir en esta oración? Sí, hermano.
Claro. En reverencia, hermanos. Señor, Padre amado, gracias, Señor, por permitirnos tener este momento, este estudio que estamos teniendo, Señor. Gracias, Señor, por poner la voluntad en el corazón de cada uno de los hermanos que estamos presentes, Señor, que tenemos la intención de estudiar tu palabra, Señor, de conocerte cada vez más. Gracias, Señor, con ello. Te pido en este momento por el pastor y las dificultades que está teniendo en su salud, Señor, para que le puedas dar la fortaleza, Señor, de tener el estudio, así como también la resignación de no tenerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las cosas lo que podamos decidir o cómo se lleve, sea, Señor, siempre bajo tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, una vez más por este momento. Te pido, Señor, por los diversos hermanos y las dificultades que están teniendo, ¿no? El pastor, la familia de la hermana Filito también, Señor, o los hermanos que aún tienen necesidades o problemas que desconocemos. Sé con cada uno de ellos, Señor, y danos la tranquilidad de confiar en tu voluntad, Señor, y confiar en que si tú tienes las cosas a cargo, Señor, las cosas siempre van a ir bien, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, una vez más, y perdónanos, Señor, si es que fallamos, si es que cometemos faltas en contra tuya, Señor. Perdónanos definitivamente, Señor, si es que no le damos la atención que deberíamos a la iglesia, Señor. Ayúdanos en ello a tener siempre la mirada puesta en ti y a estar cada vez más rendidos hacia ti, Señor. Todos sus favores se los pido en el nombre de ti, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El capítulo número 9 de Primera de Corintios nos habla respecto a la libertad que tiene el apóstol a su favor. Dentro de ello, esa libertad también de poder, ¿sí? Recibir dinero dentro de lo que es su labor de predicación. Sin embargo, el apóstol nos demuestra a partir de estos versículos de que él ciertamente no cobraba por su predicación, sino más bien él más bien trabajaba, ¿no? Y nos dice que una de las cosas que él hacía, él hacía tiendas, hacía también él cosas que no necesariamente les quitaba dinero a ellos en la prédica, sino más bien él también se cobraba, ¿no? En base a lo que se podía. Sin embargo, también entiéndase que el apóstol, en este caso, y lo menciona, ¿no? Dice, miren, simplemente la idea es que es cierto, ustedes paguen, pero con el propósito de que si no a ustedes se les cobre, es que yo estoy tratando de hacer las cosas en el Señor, ¿sí? Y desde allí, a partir del versículo 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Así como se habló también anteriormente, ¿no? Respecto a la debilidad que existía entre algunos creyentes, ¿no? Que en el capítulo número 8 en particular habla de personas que
no comían carne sacrificado a ídolos, así también había actividades que se hacía aquí y que no necesariamente se cobraba, sino más bien el apóstol trataba de hacer cosas que, repito, mostraba que no se aprovechaba. Menciona en el versículo número 15, sí, esto es hacer uso, esto es tener el derecho a recibir dinero por predicar. O sea, en realidad él sí tenía ese derecho, pero él decidía no hacer, no recibir dinero, sino más bien, ¿sí? Repito, como hemos hablado hace un rato, él también hacía su labor de hacer tiendas, carpas, y a través de ello el sobrevivir, ¿no? Económicamente hablando. Tampoco dice, he escrito esto para que se haga así conmigo. Y luego, algo bastante interesante es que lo que él desea es que el evangelio sea predicado, ¿sí? Que por sobre todo su labor, a pesar, insisto, ¿sí?, de que no se le pagaba, pero para él era una bendición el poder predicar su evangelio a otros. En el versículo número 16 menciona y dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, o sea, no tengo por qué jactarme o regocijarme. Dice, porque me es impuesta una necesidad, o sea, en él hay una presión, una convicción, y dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Nosotros, creo yo, que muchas veces simplemente hacemos las cosas pensando que hemos cumplido con Dios. Y en este caso, el apóstol menciona y muestra que la idea no se trata de hacer las cosas para cumplir con Dios, sino la idea es que se hagan las cosas cumpliendo, pero a la vez también sirviendo más en el Señor. O sea, insisto, repito, muchas veces nosotros pensamos, ya cumplí, ¿sí? Pero la idea es que vayamos más allá de ello, que cumplamos, pero sigamos creciendo en el servicio a Dios. O sea, no pensemos, no como o sea, no digamos que el apóstol aquí está diciendo, muy bien, ya prediqué y ya cumplí. ¿Sí? ¿Qué importa ya predicar a otros? No, no, no. La idea es, muy bien, el Señor me ha llamado a predicar. Sin embargo, nosotros no nos detengamos en simplemente cumplir, sino después de cumplir, seguir creciendo en el servicio a nuestro Dios. Dice, por lo cual, en el versículo número 17, sí, si lo hago de buena voluntad, en realidad lo que se refiere es si realizo esto, ¿no?, voluntariamente, o sea, si predico voluntariamente, recompensa tendré. Esto es pago por el servicio, o sea, voy a tener galardón, Dios va a bendecir. Pero si no hago las cosas voluntariamente, o sea, no predico voluntariamente, ¿sí?, la comisión me ha sido encomendada. Esto es que la idea es que en mi caso haga las cosas en forma muy voluntaria, ¿sí?, como Dios me ha dicho, pero también entiéndose que el Señor, o sea, me ha dado a mí esta responsabilidad de predicar. Así que voy a predicar en forma voluntaria, o así no fuese voluntaria. Eso es la responsabilidad que Dios tengo, ¿sí? O que en Dios tengo, y que también nosotros siempre necesitamos recordar, siempre necesitamos hacer, ¿sí? En el caso del apóstol Pablo, es una bendición el poder predicar, ¿sí? Pero lo que está diciendo es, voy a predicar,
Aún así, así no sea voluntario, porque el Señor me ha llamado también a hacerlo. ¿Sí? Y menciona esto también a partir del versículo número 18. ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es el pago por el servicio? Dice que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Pablo, y creo que está tratando de que nosotros comprendamos esto, de que si bien es cierto, a él merece que se le pague por predicar, ¿sí? Él merece que se le pague por predicar. Sin embargo, está diciendo, a pesar de que tiene esa libertad como para que se le pague, lo que él está haciendo es que aún gratuitamente él pueda predicar el evangelio, ¿sí? Y creo que necesitamos nosotros comprender esto de parte del apóstol, al punto que dice, ¿no? Gratuitamente el evangelio de Cristo, estoy en el versículo 18, para no abusar de mi derecho en el evangelio, o sea, para no malutilizar el privilegio, la autoridad delegada, ¿sí? En el evangelio. Él es, a ver, al apóstol Pablo se le dio la responsabilidad de predicar a los gentiles. O sea, él está más o menos insinuando lo siguiente. A mí se me dio la responsabilidad de predicar a los gentiles. ¿Sí? Con eso puedo decir, y ya cumplí. Sin embargo, en eso no me quedo, sino que trato de también predicar a quien el Señor me permita predicar. Esto está refiriéndose, claro, a aquellos que predican la palabra. Pero también creo yo, nosotros, hermanos, necesitamos aprender a servir a Dios. No simplemente pensando en ya cumplí, sino más bien en, Señor, ¿en qué más te puedo servir? ¿Sí? ¿En qué más te puedo servir? Mire lo que menciona acá, y recuerden que está hablando de predicar el evangelio, está hablando de el derecho respecto al evangelio, pero en el versículo 19, así dice, por lo cual, siendo libre de todos. ¿Sí? Muchas veces pienso que nosotros creemos que cumpliendo al Señor ya no debemos ni necesitamos rendirnos más al Señor. Creo que la idea más bien es que nosotros en este aspecto podamos nosotros reconocer que ciertamente, a pesar de que quizás tengamos libertad, en este caso, miren ustedes, el apóstol tiene la libertad a que se le pague, ¿sí? Dice, por ello en el versículo 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, es libre al respecto a, ya no necesariamente, o sea, predicar a los demás, porque su responsabilidad fue esto de predicar a los gentiles, pero él mismo está haciéndose más bien servidor de los demás, ¿sí? Dice, me he hecho siervo, ¿sí? De todos para ganar a mayor número. Insisto, él está como que diciendo, muy bien, estoy predicando, ¿no? Conforme el Señor me ha dicho a los gentiles y hasta merezco que se me pague para ello, pero no estoy cobrando, ¿sí? Y en ese sentido, dice, más bien, hasta me estoy haciendo siervo de todos para ganar a mayor número. Y, insisto, nosotros muchas veces pensamos que, y una vez más, permítame insistir, cumplimos con el Señor, ya cumplí, ¿no? Ya cumplí. Y la idea es que no solo pensemos y digamos ya cumplí, sino, Señor, ¿cómo te puedo servir más
más y más. Y aquí también en el versículo 19, cuando dice, por lo cual siendo libre de todos, ¿okay? Recuerden, o sea, él está libre, ¿sí?, de simplemente predicar a los gentiles, pero dice, me hago siervo o me hago esclavo, ¿sí?, porque eso es lo que se refiere acá, de todos, con el propósito de ganar a mayor número. Nosotros muchas veces pensamos, no, yo ya cumplí con el Señor. No, hermanos, no vivamos así, sino vivamos siempre dispuestos a servir al Señor y a vivir también para beneficio de los demás, ¿no? Por eso es que también cuando habla aquí dice, no, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, lo que está expresando es que sí quiero ganar a mayor número, pero en base a lo que dice en el versículo 18, dice, predicando el evangelio, ¿sí? Luego nuevamente dice en el mismo versículo 18 al final, para no abusar de mi derecho en el evangelio, ¿sí? O sea, todo es en base al evangelio de Jesús, y dice para ganar a mayor número. Creo que también aquí en el versículo 19, cuando dice para ganar, o sea, lo que está como que diciendo es la preferencia en que su ganancia sea a almas, ¿no?, sobre el dinero, o más que el dinero. O sea, mi deseo más que ganar el dinero es ganar almas. Y cuando acá se refiere a ganar almas, no solo se refiere para salvación, sino también para que la gente pueda llegar a conocer mejor a Jesús. Entonces, eso es lo que deberíamos también nosotros aprender, ¿sí? Cuando en este caso fue Juan el apóstol, él menciona, ¿no?, que básicamente la idea, combinado con lo que dice el apóstol Pablo, la idea más que simplemente recibir dinero, la idea es que aquellos que son hijos de él, y eso lo dice Juan, ¿no?, en segunda de Juan, me parece, es que los hijos caminen en la verdad, ¿sí? Iglesias deberíamos estar nosotros muy interesados en que aquellos que predican la palabra de Dios, conforme menciona en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Que iglesias estén al tanto de las necesidades también económicas de aquel o aquellos que predican la palabra, su pastor en particular. Pero aún más que eso, entiéndase, uno está como predicador aún más interesado, más interesado en que sus hijos caminen en la verdad. Eso es lo que más a aquellos que predicamos nos va a interesar. A la iglesia, perdón, la iglesia no solo va a estar pensando, muy bien, ya cumplimos con pagarle al que predica, no, sino también la idea es que la iglesia está interesada en obedecer a la palabra predicada, ¿sí? Por eso es que en el versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío. O sea, ¿qué significa esto? O sea, presentarse a los judíos, ¿no?, como judíos, o sea, predicar la palabra aún a los judíos, aquellos a quienes, o sea, el Señor no me llamó a predicar a ellos, el Señor me llamó, insisto, a gentiles, pero aparte de cumplir a los gentiles, me he hecho también servidor de estas personas para predicarles el evangelio. Hay que tener cuidado aquí porque a veces personas creyentes y pastores piensan, ¿no ven? Entonces hay que nosotros ser como estas personas para nosotros ganar a estas personas. No. La idea es que seamos nosotros
servidores del Señor para presentar el evangelio de Jesús a los demás. ¿Sí? Por eso es que no se trata de que, y a veces se lee esto de que hay que hacer como los judíos, ¿no? No se trata de ser como los judíos, sino de lo que se trata es de que en el Señor podamos predicar el evangelio a ellos. ¿Sí? Por eso es que dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. También dice a los que están sujetos a la ley. En este caso está hablando de personas que están observando la ley, ¿sí? Aunque yo no esté sujeto a la ley, Pablo no está sujeto a la ley, esto es al Antiguo Testamento, sino al Nuevo Testamento, y lo dice más adelante, dice como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Nuevamente, ¿cómo se les gana a ellos? Está hablando de a través del evangelio, por eso es que es tan importante lo que dice en el versículo número 18. ¿Sí? Entonces, es cuán importante que nosotros hablemos de Cristo a los demás, prediquemos el evangelio a los demás. No se trata de cuánto nosotros hacemos las cosas como otros, no se trata de ello, sino de lo que se trata es cuánto nosotros estamos dispuestos a compartir el evangelio con los demás, y en ello nosotros tratar de ser muy comprensivos. El día de ayer me sucedió algo interesante. Llevé la combi a mecánico, y a alguien que ha trabajado anteriormente en la combi, años atrás en la combi, y me dijo el mecánico, ¿no? Que a él le dio el COVID durante la pandemia, y al punto de que casi se muere, me dijo, ¿no? Lo internaron, oxígeno le pusieron, y me dice, casi me muero, me decía, ¿no? Y me hablaba de que él dice, un seguidor de la Virgen de la Puerta, y que él pidió a la Virgen de la Puerta que pueda recuperarse, perdón, y que en ello también él se recuperó, y que hizo un peregrinaje hasta Otusco, me dice, agradeciendo por la recuperación. Después me hizo la pregunta, usted es evangélico, creo, ¿verdad? Y le dije sí. Y eso me dio la oportunidad como para hablarle del evangelio. No para condenar lo que él hizo o lo que hace, ¿no? Como la religión católica enseña, sino para también compartirle el evangelio. Me dio la oportunidad de decirle, mire, le voy a compartir lo que entiendo en la Biblia, dice respecto a cómo hacer las paces con Dios. Y él me lo permitió, y hasta me permitió también compartir folletos con él. Entonces, no se trataba de yo hacer las cosas como él las hace, ¿no? No se trataba de yo aceptar, creer conforme él creía en la Virgen de la Puerta. Tampoco se trató de yo condenarlo, sino simplemente de hacerle comprender cuánto necesitamos todos de Jesús. ¿Sí? Y digo esto porque, insisto, muchas veces nosotros pensamos, no, tenemos que ir detrás de aquellos que no conocen a Dios. No tenemos que ir detrás de aquellos que no conocen a Dios. Tenemos nosotros que siempre ir detrás de Jesús, y que Jesús nos utilice para que podamos compartir su evangelio con otros. O sea, usted no tiene que, a ver, algunas veces he escuchado decir, si algunas personas, qué sé yo, les gusta el alcohol, usted tiene que involucrarse con ellos para que le puedan escuchar. No, usted no tiene que hacer eso. Lo que tenemos que hacer es en el Señor compartir el evangelio, y el Señor nos va a ayudar. No se trata tampoco de condenar, pero tampoco se trata de hacer lo que la gente hace. Jesús
Muchas veces, por ejemplo, se reunió con personas que también eran pecadoras, pero Jesús no hacía, ¿no?, lo que estas personas hacían. ¿Sí? Pero sí Jesús compartía el mensaje del Evangelio. Entonces, también en este sentido, nosotros tenemos que aprender a hacer ello, que sintamos que somos, que esa libertad que tenemos nosotros o nos conduzcamos en el Señor, ¿sí? O sea, no se trata de hacer las cosas como nosotros queremos, sino como entendemos Dios quiere que las hagamos. Qué hermoso y interesante es que el apóstol Pablo, ¿sí?, el apóstol Pablo en este sentido, no está diciendo, muy bien, yo soy libre, ¿sí?, de simplemente predicar a los gentiles. No, sino está diciendo también, sin embargo, esta libertad la voy a conducir en el Señor, la voy a manejar en el Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y pensamos que no, Dios me ha dado la libertad de decidir, hermanos, vamos a equivocarnos siempre. La idea es que aprendamos nosotros a hacer las cosas en el Señor. Entonces, aquí está diciendo ello, dice en el versículo 22 también, me he hecho débil a los débiles, ¿sí?, para ganar a los débiles. ¿A qué se está refiriendo? Si usted presta atención, vamos al capítulo 8 en el versículo número 13. Capítulo 8 en el versículo número 13. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En este mismo capítulo, en el versículo 9, ¿sí?, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí en el capítulo 8 se está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Dice, ustedes tienen la libertad de comer aún la carne sacrificada. Sin embargo, si esto está siendo un problema u ofensivo para aquellos hermanos que quizás ven esto con debilidad, en el versículo 13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, una vez, no se trata, hermanos, de simplemente, sí, pero Dios te ha dicho que puedes hacer esto. Cierto, pero aún eso manejémoslo en el Señor. Para nosotros no ser tropiezo. Y aquí el apóstol está diciendo, me he hecho débil a los débiles. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si el Señor les ha dicho, ¿no?, o ha dicho, mira, pueden comer carne sacrificada a los débiles. Muy bien, podría comer, no estaría pecando. Sin embargo, la idea no es simplemente hacer lo que yo quiero se haga, sino, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con el propósito de ser bendición para los demás? Y no simplemente, sí, en este sentido, mostrarme fuerte delante de ellos. A eso es a lo que se refiere. O sea, prefiero que se me vea como una persona débil con el propósito de ayudar a aquellos que están siendo débiles. ¿Sí? Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Que ojalá nosotros vivamos con el propósito de poder ser de ayuda a los demás. El apóstol Pablo también, y lo hemos estudiado esto anteriormente, el apóstol Pablo nos menciona, ¿no? Menciona que él en este aspecto ya no trata de simplemente comer, ¿no? Sino tratar de ser de bendición para otros, ¿no? Para los débiles en este caso. Lo mismo también él dice, ¿no? En cuanto al vino, no lo tomo porque puede ser también esto mal entendido por los demás, así que me mantengo al margen de ello.
Entonces, eso es lo que está expresando, hermanos. Seamos de bendición para los demás. No pensemos que tenemos que hacer o debemos hacer simplemente las cosas porque sabemos, ¿sí? Cuando se trata de libertad, sino hagamos las cosas siempre en el Señor y rindámonos más y más a Él, para que así nosotros podamos también ser de bendición para otros. Dice, a todos me he hecho de todo. ¿Sí? O sea, estoy tratando de ayudar. No estoy tratando aquí de imponerme, sino estoy tratando de ayudar. Dice, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y aquí en este aspecto, en este versículo al final, cuando dice salve a algunos, en realidad se refiere a enteramente, ¿no? En lugar de todos modos, dice enteramente salve a algunos. Esa es la convicción la convicción del apóstol. No es simplemente cumplir, sino la convicción es ojalá poder ayudar, ojalá poder en este sentido también salvar a algunos. Y la palabra salvar puede referirse a salvación, ¿sí? O también a liberar a otros de la ignorancia, puede referirse aún a creyentes. Entonces, en ambos casos, la idea es que hagamos que el evangelio pueda ser una bendición para los demás. Sí, y no voy a cobrar, básicamente es lo que dice el apóstol, ¿sí? Sino lo que está diciendo es, lo voy a hacer simplemente en razón a ayudar. Entonces nosotros tampoco tenemos que estar haciendo las cosas simplemente en razón a lo que pueda conseguir, sino en razón a, Señor, cómo puedo ser una bendición también para los demás. Y dice en el versículo 23, ya con esto vamos terminando, dice, y esto hago, ¿sí? Y nuevamente, cuán importante el evangelio es. Dice, y esto hago por causa del evangelio. La palabra por causa también es a través del evangelio. O sea, voy a ganar a los demás, pero a través del evangelio. O sea, no se trata de voy a hacer lo que ellos hacen. No se trata de ello, sino de lo que se trata es voy a ayudarlos a través del evangelio. No se trata de condenar, no se trata tampoco de señalar, sino de lo que se trata es de que se les pueda compartir el evangelio, sobre todo para salvación. Y menciona, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto es copartícipe del evangelio. Compartir el evangelio, ser acompañante, ¿no? O socio también del evangelio. Entonces, aquí está hablando él como predicador, ¿cierto? Yo, en verdad, merezco que se me pague. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Yo merezco. Sin embargo, no les estoy cobrando. Yo predico en forma gratuita, a pesar de que tengo derecho de que se me pague. ¿Sí? Y no solo estoy predicando, repito, a los gentiles, sino también yo quisiera predicar a todo el mundo. ¿Sí? Y ciertamente no hagamos solo lo que nosotros pensamos ya cumplir. Sí, sino más bien hagamos lo que en el Señor entendemos debemos hacer, aún en casos o situaciones en las cuales sí tenemos nosotros derechos. Simplemente hagamos las cosas para servir a Dios y ojalá servir a los demás. Recuerde, los derechos para usted, manéjelos en el Señor, solo en el Señor. Nosotros muchas veces pensamos y decimos, ya cumplí una vez más. Se trata simplemente de cumplir. De lo que se trata es de tomar decisiones en el Señor, en obediencia al Señor. Sí, seamos siervos de nuestro Dios. No sé si hay alguna pregunta, no sé si los confundí, disculpen ustedes por no haberme sentido bien. Me siento ahorita al final mucho mejor, pero la primera parte del estudio no necesariamente me sentía tan bien. Así que si usted tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar, lo puede hacer. ¿Sí? ¿Habrá alguien? Pastor, hermano, Sí. buenas noches.
Perdón. Yo pude juntarme en estaba explicando el versículo, sí, 20, 19, 20, casi para el 20 más. ¿Ya? De me he hecho a, sí, para ganarme. Ujú. Es un pasaje que me cuesta mucho entender y a la vez entiendo lo que usted ha estado diciendo y me preguntaba por qué entonces utiliza el verbo me he hecho o Ya. puede ser que signifique otra cosa. Sí, el verbo, primero el verbo me he hecho significa llegar a ser, ¿no? O llegar a estar o llegar a presentarse. ¿Sí? Llegar a presentarse a los judíos como judío. A esta parte de como judío también simplemente se refiere a entendiendo a los judíos, igual predicarles el evangelio. ¿Sí? No se trata de señalar, no se trata de acusar, está hablando sobre todo para salvación. ¿Sí? Lo mismo también cuando se refiere a los que están sujetos a la ley, luego también el versículo 21, a los que están sin ley, que tiene que ver con los paganos, ¿no? Como si estuvieran sin ley. Y aquí algo importante también, creo que quizás escapé o descuidé el versículo 21, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, el hecho de que el apóstol no estaba, ¿no?, tratando de someterse a la ley del Antiguo Testamento, no significa que él está sin la ley de Dios. Está con la ley de Dios, pero conforme a Cristo. No necesariamente conforme a lo que la gente pensaba del Antiguo Testamento. Y dice aquí, para ganar a los que están sin ley. O sea, no se trata de, repito, practicar lo que otros practican. Les hablé de un ejemplo, ¿no? De esta persona que me habló que estuvo mal. Y esta persona, dentro de su vocabulario, él hablaba muchas lo que conocemos nosotros como malas palabras, ¿no? Mentaba la madre él, no a mí, sino en términos muy generales, ¿no? Y yo simplemente escuchaba, no para repetir o para hablar también malas palabras con él, sino simplemente para comprender que también necesita del evangelio y con respeto hablar del evangelio para él. O sea, no se trata de que nosotros hagamos lo que los otros hacen, sino de lo que se trata es de que nosotros aprendamos a compartir el evangelio, ¿sí?, y ganarlos para Cristo o para el evangelio en la medida de lo posible. Entonces, más va por ahí. No sé si esto ayuda, hermana. Sí, bastante. O sea, el hecho de que el verbo ese de me he hecho no necesariamente significa solo eso, o el hecho de como me convierto, no va por ello. O sea, No, no. entendería el original, ¿no? Y Sí, encima, y también entiéndase, y eso lo dije, ¿no? En el versículo 19 dice, por lo cual siendo libre. O sea, él es libre, uno, de poder cobrar, ¿no?, a los gentiles, y número dos, es libre de no predicar a los demás, porque su ministerio era a los gentiles. Me dejo entender hasta allí. Sin embargo, él toma la decisión en el Señor, de no solo predicar a los gentiles, sino también a quienes el Señor le permite predicar. En este caso, los judíos, en este caso, los sujetos a la ley, los sin ley, y aún a los débiles. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la disposición de seguir sirviendo a Dios. Yo pienso que muchas veces nosotros más vivimos pensando en nosotros que pensando en lo que el Señor quiere también para otros. ¿Ok? ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Ok, una vez más, disculpen si en alguna forma los confundí. Quizás hasta yo mismo estaba algo confundido. Sí, lo tenía claro el tema, pero mi mente no estaba tan clara. Pero esa es la idea, de que aprendamos nosotros a
a asumir el hecho de que las cosas en las cuales nosotros decidimos o tenemos libertad, que no significa que hacemos lo que nosotros queremos, sino aprendamos a hacerlo en el Señor. ¿Sí? Y Pablo lo menciona y lo dice, ¿no? Por lo cual, nuevamente el versículo 19, siendo libre de todos, yo, sí, en el Señor decidí ser siervo de todos. ¿Ok? Esa es la idea, de que ojalá nosotros tomemos decisiones en el Señor, ¿sí? Y dice al final del versículo 19, en el caso del apóstol, para ganar a mayor número. Hermanos, simplemente aquí se está hablando de aquellos que predican la palabra, pero también entiéndase, ¿sí? Entiéndase esto, que Pastor se puso en silencio a sí mismo. perdón, que tengamos no un corazón para, no pensemos que ya cumplí, ya hice, no, sino un corazón para seguir sirviendo. ¿Sí? Tengamos un corazón para estar dispuestos a servir más y más al Señor. ¿Sí? Que ojalá nunca lleguemos ya cumplí. ¿Sí? Que si nosotros hemos llegado a permitirle al Señor hacer algo en nosotros, que sigamos creciendo en Él. Muy bien, Señor, ¿en qué más puedo servir? ¿En qué más? Pero a veces, repito, creo yo que nosotros tenemos este pensamiento de ya cumplí. ¿No? Ya cumplí. No, Señor, ¿qué más puedo hacer? Tengamos ese tipo de corazón para el Señor. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Ok, muchas gracias, hermanos. Gracias por su comprensión, gracias por sus oraciones. Ya me siento mucho mejor. Sí, creo que quizás les ayude si nuevamente trato de explicar todo el tema. ¿Sí? Pero gracias por su paciencia también. Vamos a tener un momento de oración, alguna petición, ya puede